14 de julio de 1982, París, Francia. Apartamento en la Rue de la Tourelle. Una mujer de 43 años yace sin vida en su sofá. No hay signos de violencia. No hay nota de suicidio. Solo una botella de whisky vacía, pastillas dispersas y el cuerpo de quien alguna vez fue considerada la mujer más bella de Europa, Romy Schneider, la Sisi de Austria, la diosa del cine europeo, muerta. Pero aquí está lo que nadie menciona en los obituarios elegantes. Murió exactamente 10 meses y 14 días después de enterrar a su hijo, un niño de 14 años, David, muerto en circunstancias que hasta hoy generan preguntas incómodas. 2 muertes, madre e hijo, menos de un año entre ambas. El mundo lloró y dijo, ¡qué tragedia! Pero nadie preguntó lo obvio. ¿Cómo? ¿Cómo alguien que tenía todo, fama, belleza, talento, dinero, termina así? ¿Cómo una madre sobrevive solo 318 días después de perder a su hijo? Esta no es una historia de celebridad, es una investigación. Vamos a reconstruir paso a paso, decisión por decisión, el camino que llevó de la niña sonriente de Viena a la mujer que murió sola rodeada de botellas vacías. Vamos a investigar no solo cómo murió Romy Schneider, sino cómo vivió los últimos años que la condujeron a esa muerte. Hola a todos. Hoy vamos a ser detectives. Detectives de una tragedia que el glamour de Hollywood intentó ocultar bajo titulares de muerte por fallo cardíaco. Antes de empezar, pregúntense esto. ¿Puede una madre realmente sobrevivir a la muerte de su hijo? ¿O solo existe físicamente mientras su espíritu muere el mismo día? Comenten abajo sus pensamientos. Ahora comencemos la investigación. Pista número 1. Su infancia. Investiguemos los orígenes. Para entender cómo Romy Schneider terminó muriendo sola a los 43 años, necesitamos viajar a Viena, 1938. Rosemarie Magdalena Albach nace el 23 de septiembre en una familia que ya conoce el teatro. Su madre, Magda Schneider, es actriz. Su padre, Wolf Albach Retty, también. El escenario no es una opción para Romy. Es un destino genético. Pero aquí está la primera pista que todos pasaron por alto. Romy creció sin infancia normal. Observen este detalle. Mientras otros niños jugaban en parques, ella memorizaba diálogos. Mientras otros aprendían a andar en bicicleta, ella aprendía a posar para cámaras. Su madre no le dio una infancia, le dio un entrenamiento. Evidencia número 1. A los 15 años, Magda Schneider decide que su hija protagonizará Sisi, una película sobre la emperatriz Elizabeth de Austria. 15 años. La edad en que las adolescentes están descubriendo quiénes son. Romy está siendo forzada a ser otra persona, una princesa, una emperatriz, un ícono. La película se estrena en 1955. Es un éxito masivo. Romy Schneider se convierte en Sisi para toda Europa. Niñas la adoran. Madres quieren que sus hijas sean como ella. El problema, el detalle que la evidencia muestra claramente es este. Romy odiaba ese papel. Testimonio número 1. De Romy Schneider en entrevista de 1975. Cito: Sisi me robó mi juventud. Me robó la posibilidad de ser yo misma. Todos querían a Sisi. Nadie quería a Romy. Analicemos esto. Una adolescente de 15 años es convertida en símbolo nacional. No puede rebelarse porque millones esperan verla sonreír como princesa. No puede fracasar porque su madre invirtió su carrera en ella. No puede ser ella misma porque ella misma no vende entradas de cine. Pista número 2. A los 17 años, Romy intenta escapar. Su método es clásico para alguien atrapado. Se enamora, no de cualquiera.
de Alain Delon, el actor francés más guapo de su generación. Dos bellezas legendarias, la pareja perfecta para las revistas. Pero conectemos los puntos. Romy no ama a Alain Delon solo porque es guapo, lo ama porque él representa Francia, y Francia representa libertad. Francia no la conoce como Sisi, Francia puede conocerla como Romy. En 1958 ella deja Viena, deja a su madre, deja a Sisi, se muda a París con Alain. Europa se escandaliza. ¿Cómo la dulce Sisi puede abandonar todo por un hombre? Los titulares la llaman traidora. Su madre no le habla durante meses. La evidencia sugiere algo más complejo. Romy no abandonó a Austria. Huyó de una prisión llamada Fama Temprana. Ahora, aquí es donde la investigación se pone interesante. Observen el patrón que emerge. Romy escapa de una prisión, Sisi, y entra directo a otra, Alain Delon. Documento número 1. Cartas entre Romy y Alain, reveladas en 1990. En ellas, Romy ruega, literalmente ruega por atención. Alain, ¿por qué no me llamas? Alain, ¿dónde estuviste anoche? Alain, te necesito. Alain Delon, por otro lado, es claro desde el principio. Ama a Romy. Sí, ¿pero es fiel? No. ¿La prioriza? Tampoco. Para Alain, su carrera viene primero, sus aventuras vienen segundo, Romy viene tercero, quizás cuarto. Evidencia número 2. En 1963, después de 5 años de relación, Alain Delon termina el compromiso, no con conversación privada, no con respeto. Anuncia en una conferencia de prensa que se casa con otra mujer. Romy se entera leyendo el periódico. Piensen en esto. La mujer que escapó de ser ícono público para ser persona privada es humillada públicamente por el hombre que amaba. La ironía es brutal. ¿Qué hace Romy? Aquí viene pista número 3. Se casa con Harry Meyen en 1966. Un director de teatro alemán. Buen hombre, dicen los que lo conocieron. Talentoso, pero también algo más. Seguro, predecible. Lo opuesto a Alain Delon. El matrimonio produce un hijo, David Christopher, nacido el 19 de diciembre de 1966. Finalmente, Romy tiene algo completamente suyo. No un personaje, no un hombre que la abandonará. Un hijo. Los testimonios de amigos cercanos son consistentes. Romy adoraba a David con intensidad casi obsesiva. Lo que esto nos dice es crucial para entender lo que viene después. David no era solo su hijo, era su ancla a la realidad. Era la prueba de que ella no era solo Sisi, no era solo la ex de Alain Delon. Era mamá, pero aquí hay algo que no cuadra. Si Romy finalmente encontró estabilidad con Harry y David, ¿por qué el matrimonio colapsa en 1975? Investiguemos más profundo. Evidencia número 3. Harry Meyen sufría depresión severa. Los documentos médicos, revelados años después de su muerte, muestran múltiples hospitalizaciones psiquiátricas, intentos de suicidio, medicación pesada. Romy intentó salvarlo. Testimonios de amigos confirman que ella pagó tratamientos, canceló proyectos para estar con él, lo apoyó incluso cuando el divorcio ya era inevitable, pero no fue suficiente. 1979, 2 años después del divorcio, Harry Meyen se suicida. Se cuelga en su apartamento. David tiene 12 años cuando encuentra el cuerpo de su padre. Pausa. Analicemos el peso de esto. David, un niño de 12 años, descubre a su padre muerto por suicidio. ¿Pueden imaginar el trauma? ¿El daño psicológico? Romy culpa. Se culpa a sí misma por el divorcio. Se culpa por no haber salvado a Harry. Se culpa porque David perdió a su padre. La evidencia de esta culpa está en sus entrevistas posteriores. Cada vez que mencionan a Harry, ella se quiebra. Llora en cámara.
Dice, debía ser más. Ahora llegamos a un punto crucial en nuestra investigación. Después de la muerte de Harry, Romy hace algo interesante. Se casa de nuevo. Rápido. Daniel Biasini, su secretario personal, un hombre 15 años menor que ella, pregunta, ¿por qué alguien traumatizado por muerte y divorcio se casa tan rápido? Respuesta superficial, amor. Pero profundicemos. Pregunta, ¿qué ganaba Romy con este matrimonio? Respuesta, no estar sola, alguien que la cuidara mientras ella se derrumbaba internamente. Pregunta, ¿había alternativa? Respuesta, sí, terapia, tiempo, sanar antes de comprometerse. Conclusión, Romy Schneider estaba huyendo otra vez. Esta vez no de la fama ni de un amor tóxico, sino de su propia culpa y dolor. El matrimonio con Daniel produce una hija, Sarah Magdalena, nacida en 1977. Otra niña, otro intento de Romy de crear familia perfecta. Pero los hechos muestran otra cosa. El matrimonio con Daniel es tumultuoso desde el inicio. Pelean constantemente. Él es joven, impulsivo, ella está dañada, bebiendo demasiado, tomando pastillas para dormir. En 1981 se separan. Reconstruyamos ahora los últimos meses antes del escándalo. Es 1981. Romy tiene 42 años. Está divorciándose de su tercer marido. Tiene 2 hijos. David, de 14 años, viviendo principalmente con ella. Sarah, de 4 años, en custodia compartida con Daniel. Su carrera está en declive. Las ofertas de cine ya no son protagónicos, sino papeles de madre madura. Su belleza legendaria está afectada por años de alcohol y pastillas. Las fotografías de paparazzi la muestran hinchada, cansada, envejecida prematuramente. Pero ella sigue trabajando. Necesita trabajar. El dinero, las deudas, los divorcios caros. En julio de 1981, está filmando una película en Francia. David está pasando el verano en la casa de campo de su abuelo paterno en Alemania. Y aquí llegamos al momento, el escándalo, la tragedia que cambia todo. 3 de julio de 1981, la casa del abusto en Boissy-Sans-Avoir. David, 14 años, está jugando en el jardín. Hay una verja de metal, puntiaguda, alta. Los hechos son estos. David intenta escalar la verja. Resbala. La punta de metal lo atraviesa, empalado, gritando. Los vecinos llaman ambulancia. Para cuando llega ayuda médica, David ha perdido demasiada sangre. Lo trasladan al hospital. Cirugía de emergencia. 5 horas en quirófano. Los doctores hacen todo lo posible. David Christopher Haubenstock muere el 3 de julio de 1981 a las 8 de la noche. Causa oficial: trauma abdominal severo, pérdida masiva de sangre. Romy Schneider recibe la llamada telefónica mientras está en el set de filmación. Los testigos presentes ese día nunca olvidarán el grito. Un grito que atravesó todo el estudio. Un grito que no sonaba humano. El grito de una madre cuyo hijo acaba de morir. Ella abandona la filmación inmediatamente. Maneja 4 horas hasta el hospital, pero llega tarde. David ya está muerto. Ella solo puede ver el cuerpo. Lo que nadie te dice en los libros de historia es lo que pasó en esa habitación de hospital, pero tenemos testimonio del médico que estuvo presente, publicado años después. Romy no lloraba, no gritaba, se quedó en silencio absoluto, sosteniendo la mano de David durante 3 horas, solo mirando, como si al mirarlo lo suficiente, él volvería a respirar. Cuando finalmente la sacaron de esa habitación, ella había cambiado. Los amigos lo confirman. La Romy que entró a ver a David era una mujer destrozada pero viva. La Romy que salió era un cadáver caminando.
Ahora investiguemos las preguntas incómodas, las que los medios evitaron hacer. ¿Por qué David estaba solo cuando intentó escalar esa verja? ¿Dónde estaba el abuelo? ¿Por qué un niño de 14 años necesitaba escalar una verja en primer lugar? ¿No había puerta? Los documentos policiales obtenidos décadas después revelan detalles inquietantes. David estaba jugando a recuperar una pelota que cayó del otro lado de la verja. Una pelota, un objeto reemplazable. Por recuperarlo, perdió su vida. Pero aquí está el detalle que todos pasaron por alto. Esa verja no debía estar ahí. Era decorativa, instalada sin permiso municipal, con puntas peligrosamente afiladas. Después del accidente, las autoridades la removieron. Demasiado tarde, el abuelo estaba dentro de la casa cuando ocurrió el accidente. Escuchó gritos, salió, encontró a David. ¿Podría haber evitado la tragedia estando más atento? Quizás. ¿Es culpable? Moralmente quizás. Legalmente no. Y aquí viene la pregunta más dolorosa. ¿Romy se culpó a sí misma? La evidencia sugiere que sí, absolutamente sí. En las pocas entrevistas que dio después de la muerte de David, ella repetía lo mismo. No debí estar trabajando, debí estar con él. Si yo hubiera estado ahí, esto no habría pasado. ¿Es cierto? Probablemente no. Los accidentes ocurren. Pero para una madre destrozada, la lógica no importa. El dolor busca culpables, y el culpable más fácil de alcanzar es uno mismo. El funeral de David ocurre el 7 de julio de 1981. Pequeño, privado. Solo familia cercana. Romy está presente pero ausente. Los asistentes dicen que parecía zombie. Se movía, respiraba, pero no estaba realmente ahí. Después del funeral, Romy desaparece por 3 semanas. Nadie sabe exactamente dónde estuvo. Su manager dice que estaba descansando. Los rumores sugieren hospitalización psiquiátrica. La verdad nunca se confirmó oficialmente. Cuando reaparece en agosto, acepta volver a trabajar. Los productores están sorprendidos. Pensaban que cancelaría todos sus proyectos, pero Romy insiste. Necesita trabajar, necesita no pensar. Esto nos lleva a evidencia número 4, las últimas 10 meses de vida de Romy Schneider, 318 días entre la muerte de David y su propia muerte. Investiguemos qué pasó en ese periodo. Los amigos cercanos proporcionan testimonios consistentes. Romy bebía desde que despertaba hasta que perdía la conciencia. Vodka principalmente, a veces whisky, mezclado con pastillas para dormir, ansiolíticos, antidepresivos, una combinación peligrosa. Testigo número 1, Claude Brasseur, actor y amigo cercano, en entrevista de 1990. Romy no quería vivir, era obvio para todos. Cada vez que la visitaba había más botellas vacías, más píldoras. Intenté hablar con ella. Me dijo textualmente, «Ya morí el 3 de julio. Solo estoy esperando que mi cuerpo se dé cuenta. Piensen en eso». Una mujer diciendo abiertamente que está muerta, pero su cuerpo no lo sabe todavía. Eso no es depresión, es rendición total. Testigo número 2, su hermana menor, en documental de 2010. Intentamos internarla. Los doctores dijeron que sin su consentimiento no podían hacer nada, y ella se negaba. Decía que nadie entendía su dolor, y tenía razón. ¿Cómo podíamos entender? Ninguno había perdido un hijo. Evidencia número 5. En octubre de 1981, 4 meses después de la muerte de David, Romy completa su última película, La pasante. Es una actuación extraña, casi fantasmal. Los críticos notaron que parecía ausente incluso en pantalla. El director de la película reveló años después que Romy llegaba al set borracha, que olvidaba líneas, que lloraba entre tomas sin razón aparente. «Estábamos filmando con un fantasma», dijo.
diciembre de 1981, primer Navidad sin David. Romy la pasa sola, rechaza invitaciones de amigos y familia. Su hija Sara está con Daniel. Romy elige soledad. Testigo número 3. Su ama de llaves. Testimonio de 1983. Encontré la casa destrozada después de Navidad. Regalos de David de años anteriores esparcidos por el suelo. Fotografías rotas. Ella había tenido una crisis. Llamé a su hermana. Cuando llegaron, Romy estaba inconsciente, rodeada de botellas vacías. Tuvieron que llevarla al hospital. Le hicieron lavado estomacal. ¿Intento de suicidio? Oficialmente no. Fue reportado como accidente, pero conectemos los puntos. Una mujer que dice estar muerta, que bebe hasta perder la conciencia, que está sola en Navidad tras perder a su hijo. ¿Accidente? ¿O cry for help que nadie escuchó? Enero de 1982. Romy tiene episodio de dolor renal severo. La hospitalizan. Los doctores descubren que sus riñones están dañados. Años de alcohol y medicamentos. Le advierten que debe parar o morirá pronto. Ella no para. Febrero, marzo, abril, mayo. Los meses pasan. Romy se vuelve más reclusa. Cancela apariciones públicas. Rechaza proyectos de cine. Amigos que la visitan reportan deterioro físico visible. Ha perdido peso. Su piel tiene tono grisáceo. Se mueve lentamente, como si cada paso le doliera. Pero aquí está lo que nadie menciona. En esos meses, Romy escribía cartas, diarios, páginas y páginas sobre David, conversaciones imaginarias con él, disculpas por no haber estado ahí, promesas de reunirse pronto. Esas páginas fueron encontradas después de su muerte y nunca se publicaron completamente. Pero fragmentos filtrados revelan mente de mujer completamente consumida por culpa y dolor. Un fragmento traducido: David, ¿me perdonas? Sé que fallé, debí protegerte. Una madre protege a su hijo. Yo no lo hice. Estaba trabajando, siempre trabajando, como mi madre. Repetí sus errores. Y ahora pagas tú el precio. Perdóname. Pronto estaré contigo. Pronto termina este dolor. La evidencia es clara. Romy Schneider planeaba morir, quizás no activamente con pistola o soga, pero pasivamente, dejando que el alcohol y las pastillas hicieran el trabajo lentamente. Junio de 1982. Romy firma su testamento. Deja todo a su hija Sara. No menciona a David porque David está muerto, pero el testamento incluye instrucción específica. Quiere ser enterrada junto a él. Presagio o plan. Julio llega, el mes en que David murió un año atrás. Romy rechaza todas las invitaciones para conmemorar. Dice que pasará el aniversario sola. Amigos preocupados insisten en visitarla. Ella se niega. El 12 de julio, 2 días antes de su muerte, Romy hace última aparición pública. Va a farmacia, compra analgésicos y pastillas para dormir. El farmacéutico, entrevistado años después, recuerda: se veía terrible, hinchada, ojos rojos. Le pregunté si estaba bien. Sonrió tristemente y dijo: pronto lo estaré. ¿Debió el farmacéutico alertar a alguien? Quizás. ¿Era su responsabilidad? Legalmente no. Moralmente discutible. 13 de julio. Romy pasa el día en su apartamento. Su ama de llaves la visita por la mañana. Reporta que Romy estaba calmada, extrañamente calmada, como si hubiera tomado una decisión, dijo después. Esa noche Romy llama a su hermana. Conversación breve. Te amo. Cuida de Sara. Dile que la amo. Su hermana no notó nada alarmante en ese momento. Solo después, en retrospectiva, esas palabras sonaron como despedida.
Y llegamos al 14 de julio de 1982, el día que Romy Schneider deja de existir físicamente porque emocionalmente ya había muerto 318 días antes. Reconstruyamos las últimas horas, basándonos en evidencia forense y testimonio de vecinos. Romy despierta alrededor de las 10 de la mañana. No tiene planes, no tiene llamados, está sola, desayuna café y cigarrillos, quizás alcohol también. Los vecinos del piso inferior reportan escuchar música clásica. Sonaba triste, dijeron. Alrededor del mediodía, Romy cambia de música a silencio. Los vecinos ya no escuchan nada desde arriba. Silencio absoluto. 2 de la tarde, 3, 4. Nadie llama, nadie visita. París en julio es caluroso. El apartamento no tiene aire acondicionado. Hace calor. En algún momento de la tarde, Romy toma decisión. O quizás no es decisión, sino simple rendición. Toma pastillas para dormir, muchas. Bebe whisky, mucho. Se sienta en el sofá, enciende el televisor y espera. Las pastillas hacen efecto. El whisky potencia el efecto. Su respiración se hace lenta, más lenta. Su corazón lucha menos, lucha nada. Romy Schneider, nacida Rosemarie Magdalena Albach, la niña que fue forzada a ser Sisi, la mujer que amó y fue abandonada, la madre que perdió a su hijo, deja de respirar sola en un sofá de París mientras el televisor sigue encendido mostrando programas que ella ya no ve. La causa oficial de muerte, determinada después de autopsia, fallo cardíaco. Técnicamente cierto, su corazón paró, pero esa no es la historia completa. El informe de autopsia completo, obtenido por periodistas años después, muestra niveles extremadamente altos de barbitúricos y alcohol en su sangre, niveles que según toxicólogos consultados eran incompatibles con la vida, niveles que sugieren que aunque oficialmente fue fallo cardíaco, prácticamente fue sobredosis. La pregunta sigue siendo, ¿fue suicidio deliberado o accidente? Versión oficial, accidente. Romy tomó sus medicamentos habituales para dormir, bebió como normalmente bebía y su cuerpo ya debilitado simplemente no aguantó más. Versión alternativa, suicidio pasivo. Romy sabía exactamente qué mezcla de píldoras y alcohol sería letal. Lo había investigado, lo había planeado. Eligió el aniversario del mes de la muerte de David, no por coincidencia, sino por diseño. La evidencia apunta a la segunda versión, pero legalmente, sin nota de suicidio, sin testimonios de intención clara, fue clasificado como muerte accidental. Su cuerpo es descubierto al día siguiente, 15 de julio, por su ama de llaves, que tiene llave del apartamento. Llega a las 9 de la mañana como siempre, llama, no hay respuesta. Entra, ve a Romy en el sofá, inmóvil, fría. La policía llega. Paramédicos confirman muerte. No hay signos de lucha, no hay signos de crimen. Solo una mujer muerta rodeada de evidencia de años de autodestrucción. Las noticias explotan. Romy Schneider muerta a los 43 años. Los titulares son gentiles. Hablan de fallo cardíaco, de vida difícil, de carrera brillante truncada. Nadie menciona suicidio. Nadie menciona que ella había dicho abiertamente que quería morir. El funeral ocurre el 19 de julio, 5 días después de su muerte. Es masivo. Miles de fans, cientos de celebridades. Todo Europa está en shock. La bella Sisi, la diosa del cine, está muerta. Pero observen este detalle. En el funeral, su ex esposo Daniel Biasini lleva a Sara, de 5 años. La niña no entiende completamente qué está pasando. Solo sabe que mami no despertará. Y ahora David también está muerto. Y papi está llorando.
y todo el mundo está triste. Sara Biasini creció huérfana de madre a los 5 años, criada principalmente por su padre. Años después se convertiría en actriz ella misma. En entrevistas ha hablado de cómo la muerte de su madre la marcó, cómo creció sabiendo que su hermano mayor murió antes de que ella pudiera conocerlo bien, cómo su madre nunca se recuperó de esa pérdida. Romy Schneider fue enterrada junto a David en el cementerio de Boissy-Saint-Savoyre, madre e hijo reunidos. Como ella había pedido en su testamento, las tumbas están lado a lado, mismo jardín donde David murió, mismo pueblo, como si ella hubiera querido estar cerca del último lugar donde él estuvo vivo. Después de revisar toda la evidencia, después de reconstruir los últimos meses, después de analizar los testimonios, llegamos a esto. Romy Schneider murió de corazón roto, literalmente. Su corazón físico paró, sí, pero su corazón emocional había parado 318 días antes cuando enterró a David. ¿Podría haberse salvado? Esa es la pregunta que atormenta a todos los que la conocieron. Si hubiera aceptado ayuda psiquiátrica seria, si hubiera dejado el alcohol, si hubiera permitido que amigos y familia la apoyaran en lugar de aislarse, si hubiera encontrado razón para vivir en su hija Sara en lugar de obsesionarse con su hijo muerto. Sí, quizás podría haberse salvado, pero también es cierto que el dolor de perder un hijo es algo que nadie puede realmente entender a menos que lo haya vivido. Los expertos en trauma infantil dicen que la muerte de un hijo es el dolor más devastador que un ser humano puede experimentar. Rompe algo en la psique que quizás nunca se repara completamente. Romy no solo perdió un hijo, perdió a David en circunstancias traumáticas, un accidente evitable, una muerte absurda por recuperar una pelota, y cargó esa culpa, esa pregunta de ¿y si hubiera estado ahí durante cada uno de esos 318 días? Entonces, ¿es culpable Romy de su propia muerte o es víctima de circunstancias imposibles? La historia ha juzgado a Romy Schneider con compasión. No es recordada como suicida, sino como madre que murió de tristeza. No es condenada, sino compadecida. 44 años después de su muerte, su nombre evoca belleza y tragedia en partes iguales. Pero aquí está lo que rara vez se menciona. Romy Schneider fue también víctima de un sistema que destruye a sus estrellas. Fue convertida en ícono a los 15 años sin su consentimiento. Fue explotada por su propia madre para mantener carrera familiar. Fue abandonada públicamente por el amor de su vida. Fue incapaz de sostener matrimonios porque la fama había dañado su capacidad de confiar. Y cuando finalmente encontró algo real, su hijo David, el destino se lo arrebató de la manera más cruel posible. ¿Es justo? No. ¿Es trágico? Absolutamente. ¿Podría haberse evitado? Quizás. Si Hollywood tuviera mejor sistema de apoyo mental para sus estrellas, si la sociedad no glorificara el sufrimiento artístico, si alguien hubiera intervenido realmente cuando era obvio que Romy estaba muriendo lentamente, el legado de Romy Schneider es complejo. Por un lado, dejó más de 60 películas, actuaciones brillantes, belleza inmortalizada en celuloide, inspiró generaciones de actrices, mostró que belleza y talento podían coexistir. Por otro lado, su vida es advertencia sobre los peligros de fama infantil, sobre el precio del estrellato, sobre cómo el dolor no tratado puede consumir incluso a los más bellos y talentosos, sobre cómo perder un hijo puede ser literalmente mortal. Hoy, 4 décadas después, los fans siguen visitando su tumba, dejan flores, escriben cartas. Descansa con David, dicen las notas. Finalmente están juntos. Y quizás ese sea el único consuelo en esta tragedia, que Romy, quien pasó vida entera huyendo de prisiones, de Sisi, de relaciones tóxicas, de su propio dolor,
Finalmente encontró paz. Está con su hijo. Ya no tiene que actuar. Ya no tiene que sonreír para cámaras. Ya no tiene que preguntarse ¿y si hubiera estado ahí? Porque ahora está ahí, para siempre. Les pregunto, sabiendo todo lo que ahora saben, ¿Romy Schneider fue responsable de su propia muerte o fue víctima de tragedia imposible de sobrevivir? ¿Debieron sus amigos hacer más para salvarla? ¿O respetaron su derecho a rendirse después de perder lo que más amaba? ¿Pueden culpar a una madre por no querer vivir en un mundo donde su hijo ya no existe? ¿Es eso debilidad o es humanidad en su forma más cruda? No hay respuesta correcta, solo perspectivas, solo dolor, solo la realidad brutal de que algunas heridas nunca sanan, algunas pérdidas nunca se superan, algunos corazones nunca se reparan. Dejen su veredicto en los comentarios. ¿Víctima o protagonista de su propio final? ¿Tragedia inevitable o muerte evitable? ¿Heroína trágica o advertencia sobre los peligros de fama y dolor no procesado? Gracias por ser detectives conmigo en este caso devastador. Gracias por acompañarme en investigación de vida que terminó demasiado pronto. Gracias por recordar no solo a Sissy, la princesa de celuloide, sino a Romy, la mujer real que sufrió realmente. Hasta la próxima investigación, que sea menos dolorosa que esta.